Hola mi gente emprendedora, ¿cómo están? Espero se encuentren excelente hoy. Hoy estoy muy contento porque ya hoy es miércoles y traemos una información excelente que me ha servido a mí para seguir avanzando y es la actitud mental positiva. Hoy se las quiero compartir ya que gracias a esto hemos podido avanzar y quiero que ustedes también puedan avanzar hacia un mejor futuro. Así que dale like, comenta y comparte. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra vida no existen problemas, sino circunstancias que debemos resolver. Para esas circunstancias que debemos resolver necesitamos solamente información. Va a depender de nosotros qué información tenemos en nuestro coquito para poder desarrollar, para poder avanzar. Y si nosotros tenemos una actitud mental positiva para poder desarrollar estos inconvenientes que surgen a veces, esto nos va a dar a nosotros la seguridad para avanzar, para mejorar. Y recuerden que cuando tenemos circunstancias difíciles a resolver, esto no nos da a nosotros el derecho de sentirnos tristes o aburridos, porque créanme que cuando nosotros tenemos una actitud mental positiva hacia todo, hacia las circunstancias, hacia las demás personas y todo esto, entonces eso va a ser relativo para mejorar. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Para entender un poco más de lo que estamos hablando y para profundizar, quiero contarles una historia. Había un señor que durante toda su vida, aproximadamente 50 años, había trabajado en una granja, había trabajado para poderle dar el sustento a toda su familia y de esta manera ir avanzando, pero durante todos estos años que trabajó, se veía frustrado porque no tenía dinero, porque no podía avanzar, no podía mejorar, y hasta que un día, ¿qué pasó? Un accidente. Entonces, esto causó de que él quedara en una silla de ruedas. Entonces imagínense, él había trabajado durante toda su vida en la finca donde él laboraba y se veía a veces cortico para poder suplir los gastos de la finca, los gastos de su familia y todo lo que tenía que ver con su supervivencia. Ahora imagínense cómo sería una persona en una silla de ruedas. ¿Qué podría haber pasado si esta persona se pone a pensar que no podía superarse cuando estaba totalmente alentado? Ahora, ¿cómo sería de su vida si le faltaban las piernas? No podía caminar. Entonces, cualquier persona con una actitud mental negativa, esto le podría dar, digamos, una razón, un motivo para frustrarse, para llegar de pronto hasta cosas extremas, de pronto un suicidio. Ahora, esta persona empezó a analizar y se dio cuenta que la parte más importante de su cuerpo aún estaba en perfecto estado, que era su mente. Y empezó a emplear la actitud mental positiva. De esta manera, este personaje empezó a mandar órdenes, a dar órdenes a sus hijos y a las personas que estaban por toda la finca o los que le ayudaban a él, y le dio órdenes de que la cultivaran, de que empezaran a cultivar todo lo que se venía manejando anteriormente. Entonces, todo lo que fueron verduras y todas estas cosas se empezaron a sembrar. Bueno, llegó un momento donde no se pudo vender todo esto y fue obviamente también un momento frustrante porque de eso dependían los ingresos de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Como estaba en una actitud mental positiva, él analizó qué podía hacer para poder mejorar esa situación que tenía en ese momento. Entonces, él tenía unos cerdos y a estos cerdos empezaron a echarle todo lo que se estaba cultivando en la finca, todo lo que eran las verduras y toda esta cuestión, y empezaron a alimentar los cerdos. Y vio que había otra oportunidad ahí para generar ingresos. Entonces él dijo, si ya no es de las frutas, no es de las cosas que hemos sembrado, entonces va a ser de la carne que se va a producir del cerdo. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a alimentar cerdos y a crear nuevas cocheras para poder agrandar el negocio. De esta manera, también más adelante se encontró con otra situación, que era que la carne que ellos vendían, porque ellos estaban vendiendo el cerdo así completo, entonces la carne que ellos vendían no estaba
digamos, dando el suficiente dinero para poder suplir los gastos que se venían en la finca, para los gastos de la medicina de él. Y como siguió trabajando con una actitud mental positiva, él empezó a pensar cómo era que podía mejorar esos ingresos, de qué forma podía mejorar esos ingresos. Sabía que en la finca habían muchas manos que le podían colaborar porque tenía varios hijos y muchas personas que también le podían colaborar si obviamente les pagaba. Entonces, ¿qué pensó? Dijo, vamos a procesar la carne y vamos a venderla procesada. ¿Qué hizo? Cuando ya esto empezó a dar frutos, que hoy en día lo conocemos como la salchicha, entonces esto empezó a generar una rentabilidad mayor. Y dense cuenta, como una persona que durante 50 años aproximados de su vida en la finca no pudo salir adelante, cuando estaba alentado, cuando tenía todas sus capacidades, y por qué cuando cae en este accidente, cuando le pasa esto y empieza a trabajar con una actitud mental positiva y empieza a pensar cómo puede él mejorar sus ingresos. Claro está, con este tipo de actitud, porque si, imagínense si esto hubiera sido lo contrario, o sea, hubiera sido fatal. Entonces, miren, una persona llegó a ser millonario porque este personaje fue una persona millonaria en su época. Y hoy en día todavía conocemos la salchicha que fácilmente la compramos en la tienda y en los supermercados. Esta persona creó esa gran riqueza. ¿Y a qué se debió? A esa actitud mental positiva que pudo crear. Caso contrario a lo que pasa si nosotros actuamos con una actitud mental negativa. Cuando nosotros actuamos con una actitud mental negativa, la mente, ¿qué pasa? La mente se cierra a las ideas, a las nuevas formas de poder crear cosas, de crear, digamos, bienestar para nosotros y las personas que nos rodean. Entonces, por eso debemos mantenernos con una actitud mental positiva para que nuestra mente se abra y reciba podemos decir que de Dios, de la naturaleza, de todas las cosas que nos rodean, lo mejor, lo más bueno para nosotros. De esta manera, nosotros podemos avanzar y podemos mejorar. Te voy a dar 4 tips que me han funcionado a mí para mantener una actitud mental positiva. Primero, siempre agradece. Párate y agradece a Dios, agradece a la naturaleza, a lo que tú quieras, pero agradece que estás bien, que estás alentado, o agradece siempre lo que tienes en buen estado. Salud, todo lo que tengas en buen estado. Olvídate de las cosas malas que te pasaron ayer y agradece. Segundo tips. Entonces, el segundo tips es rodéate de personas de buena vibra, de buena actitud. Entonces, toda esa persona que es una persona, digamos, como inestable emocionalmente, que es una persona que a veces amanece de mal genio, todo este tipo de personas, no quiero decir que tienes que eliminar, digamos, el contacto con esas personas. Solamente trata de alejarte de esa persona y que estas personas no te hagan a ti de pronto un día regular, que no te hagan un día que no te sientas bien. Siempre trata de rodearte de personas con una buena actitud mental positiva. Y si no encuentras esas personas, encuentra libros que te ayudan a mantener esto. Tercer tips. Trata de eliminar al máximo las noticias, ya que estos son puros sucesos negativos que nos van a llenar a nosotros el alma o nos van a llenar la vida de cosas que no queremos para las demás personas. Entonces, trata de eliminar las noticias. Cuarto tips para que mantengamos una actitud mental positiva. Escribe 5 cosas por la mañana. Escribe 5 cosas que te den alegría. Estas 5 cosas las vas a escribir porque cuando nosotros escribimos, nuestra mente funciona de una manera que retiene más las cosas. Entonces, ¿por qué las vamos a escribir? Para poder mantener esto más durante el día en nuestra mente y que esto nos dé a nosotros alegría para hacer lo que estamos haciendo. Recuerda que siempre que nosotros tenemos alegría, nuestra mente está en un estado mental positivo. Déjame en los comentarios cómo te pareció la historia y de qué quisieras que habláramos en los próximos videos. Dale like, comenta y comparte
con el amigo que crees que puede necesitar esta información. Y recuerda que juntos llegaremos muy lejos.